Hag Teruah Sameach para todos. Les deseo una feliz fiesta de Teruah. Vamos a abrir las Escrituras en esta noche especial, tiempo de conmemorar el sonido de la alarma, el día de la aclamación, como le conocemos, Ziharon Teruah, ¿no? La conmemoración al sonido del shofar, está escrito en Levítico 23. Vamos a estar compartiendo las Escrituras esta noche y le invito a reflexionar juntos en este tiempo donde se nos convoca a presentarnos delante del Altísimo y no solamente cumplir con el precepto como cada año de escuchar los sonidos del shofar y a percibirnos, es decir, despertar y mantenernos despiertos hasta el regreso de nuestro Mashiach. Muy importante el mensaje que nos trae la fiesta de Yom Teruah, un tiempo de regocijo, pero también un tiempo donde necesitamos analizarnos, ¿sí? En primera persona, analizarnos qué es lo que estamos haciendo en esta vida que el Eterno nos ha prestado. Uno de los temas que todo creyente persigue es el tema de la vida eterna. La vida eterna como un don, como un regalo otorgado por el Altísimo para todos aquellos que nos esforzamos por obedecer al Creador, por vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos, es decir, cumplir el propósito en esta vida, pero no de una manera independiente. Sabemos que su Torá, sus mandamientos, sus tiempos, tienen que ser nuestra guía, nuestra dirección constantemente. Muchas veces las personas van por la vida sin una buena guía, es decir, sin saber a dónde desean ir, o sea, no tienen bien definido su destino o cómo llegar a ese lugar, también es otra de las preguntas, pero si se pone especial atención, por ejemplo, un mapa, tomemos como ejemplo el mapa, la guía que nos lleva por ese transitar, por ese viaje, independientemente de dónde sea, y tratar de llegar, no perdernos, extraviarnos. Creo que cuando alguien se extravía o se desvía, automáticamente necesita volver, buscar ayuda y poner atención a una guía fidedigna, ¿no? Pero esto tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria. Es en cuanto a eso que quiero que hablemos y reflexionemos en esta noche de por qué necesitamos la guía, dónde la podemos obtener, cómo podemos lograr esa guía, por qué la necesitamos. La Escritura deja en claro que el máximo objetivo de nuestra jornada terrenal lo reveló nuestro Creador Akadosh Baruj Hu cuando dijo: si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás Hayei Olam, la vida eterna, que es el mayor de todos los dones del Altísimo. Es decir, que su don regalado, su don otorgado de vida eterna, desde luego que está sujeto a las condiciones que Él estableció. Esas condiciones constituyen un plan, o para utilizar algún tipo de analogía, una especie de mapa espiritual. Y cuando surgen las dificultades, es cuando más se necesita consultar esa guía. En nuestro viaje muchas veces llegamos a una desviación, situaciones, pruebas que son inesperadas, es decir, que no nos advierten previamente que eso va a suceder. Y eso hace que nos desviemos, que nos descarriemos, que perdamos la guía. De esta manera, para volver al camino correcto, es necesario detenerse. Número 1, detenerse, estudiar el mapa,
con detenimiento y luego hacer la corrección necesaria. El problema es que muchas veces no nos detenemos y pensamos que en el mismo andar y caminar vamos a retomar más adelante la ruta deseada. ¿Qué sucede si uno está perdido y no tiene mapa? Bueno, ¿qué se puede hacer? Pedir ayuda. Muchas veces cuando las personas se extravían, tratan de buscar el teléfono, llamar a su familia, llamar a las autoridades, orar, desde luego. Entonces, una vez que reciben alguna clase de ayuda, se dan cuenta de que tienen que subir por ahí o dar vuelta por allá para volver al camino correcto. Es decir, el esfuerzo de la persona extraviada de regresar al camino correcto. Dije esfuerzo, trabajo, dedicación. Uno puede orar, interceder por muchas personas, puede ser un canal de bendición, puede aconsejar, puede motivar y decirle: este es el camino correcto. Es importante que usted busque al Creador independientemente de su condición en la que se encuentre. Que busque al Creador, que aproveche el tiempo porque los días son difíciles. Puede decir muchas cosas, pero déjeme decirle que la persona a la que usted le está hablando es la encargada número 1 de decidir y de actuar, porque una cosa es decidir, una cosa es decir: sí, yo quiero cambiar, pero otra cosa es actuar, es cambiar. Volver al principio del camino para asegurarse de que se pueda llegar a donde se desea. Y esta es otra pregunta que formulamos también en esta analogía. ¿A dónde se desea llegar? Queremos una guía, queremos una dirección, pero nos preguntamos: ¿dónde podemos obtener esa guía que necesitamos? Y para esto necesitamos acudir a aquel que nos conoce mejor que nadie, nuestro Creador. Él nos permitió venir a esta vida con la libertad de elegir nuestro propio camino. Lo voy a repetir. Él nos permitió venir a esta vida, ¿sí? A esta vida, con la libertad, subraye libertad, de elegir nuestro propio camino. Es decir, que el ser humano tiene la libre libertad, ¿no? La libre decisión. Claro, nosotros decidimos bien y muchas veces decidimos mal. Muchas veces hacemos estupideces, hacemos cosas que nos tenemos que arrepentir de eso porque, uno, o no pensamos, no analizamos lo que estamos haciendo, o dos, pensamos que todo va a cambiar en nuestro interior, que ya las cosas se compondrán. Pero si seguimos decidiendo mal, las cosas no se van a mejorar, se van a empeorar. Kadosh Baruj Hu nos proporcionó una guía, un mapa espiritual, para ayudarnos a lograr el éxito, la Atzlajá. Y esa guía la conocemos como la Biblia, su palabra. Podemos hablar de la Biblia, podemos hablar de libros de la Biblia, y claro, todos ellos de alguna manera directa e indirecta nos ayudan y constituyen una norma mediante la cual tenemos que vivir. Es decir, que nos sirven como una norma de referencia. La Biblia no va a hacer nuestro trabajo. Quiero hacer la aclaración. El Creador no va a hacer nuestro trabajo. Cuando digo nuestro, quiere decir que nos corresponde a nosotros. Es nuestra parte actuar. Es nuestra parte que si se nos presenta un problema, nosotros resolver, buscar solución. El Creador hace su parte y nosotros no necesitamos decirle lo que Él tiene que hacer, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. El problema es que nosotros no estamos para decidir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, sino tenemos que enfocarnos en lo que nos toca a nosotros hacer. Muy importante esto, ¿eh? Separar las cosas. El Creador cumple su palabra, el Creador nos da la norma de referencia,
las normas de los tiempos, nos da todo lo que tiene que ver con lo que dijimos en un principio, la guía. El creyente, el que ha abrazado la fe, quiere la vida eterna. Queremos la vida eterna. Es el mayor regalo, el mayor don que podemos recibir de parte del Altísimo. Alguien dijo por ahí que la vida eterna ya está dada. Toda persona que crea en el Mashiach ya recibió vida eterna. Esto no es muy cierto porque, repito lo que dije en un principio, las bendiciones otorgadas de parte del Creador, la Biblia se encarga de dejarnos bien clarito que son condicionadas. ¿Qué quiere decir condicionadas? Que el amor inmerecido de Él no es condicionado. Es decir, la gracia, el favor inmerecido que viene a nuestra vida, que nos otorga el Creador, no es condicionado. Lo que es condicionado es el supremo premio, don, galardón final, la vida eterna. Cuando Yeshua vino a este mundo, las cosas cambiaron porque antiguamente las personas eran juzgadas cuando morían por sus obras. Correcto. Las obras, las acciones, quiero decir, las acciones de las personas son pesadas en el reino del Creador. Y de esta manera se declara justicia o injusticia. Hay una balanza para que usted me pueda entender lo que estoy diciendo. Pero venido el Mashiach, se nos otorgó la vida, la resurrección y la vida. Eso, ya lo he comentado en otras oportunidades, cambió la historia de la humanidad, porque todas las personas buenas y malas, cuando dejan esta vida, aguardan el levantar, es decir, la resurrección, Tejiat Metim, como está escrito en la Biblia. Ahora, lo importante de esto es que hay una oportunidad cuando la persona está viva. Cuando la persona está muerta ya no hay oportunidad de decidir, porque déjeme decirle que la persona muerta no está consciente, no hay conciencia. Se le quita la decisión, se le quita la voluntad, se le quita la conciencia misma. Es decir, no hay nada. Por lo tanto, no podemos pensar que personas que fueron separadas de esta vida tengan todavía la decisión de elegir. No. Repito que la decisión para nosotros los que estamos vivos y que tenemos todavía la oportunidad de ponernos a cuenta con el Creador, de seguir pidiéndole perdón al Altísimo, pero no de una manera mecánica, sino de todo corazón, derramar nuestro corazón como agua delante de Él y suplicarle que Él otorgue el perdón, el favor divino sobre nosotros. Para lograr nuestro objetivo de la vida eterna, Hayei Olam, como está escrito en la Biblia, debemos seguir las enseñanzas de su palabra. Yeshua nos previó la necesidad que tendríamos de recibir dirección. Él dijo, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación, a la bendición, a la continuación de la vida. Pero ¿saben qué? Dijo el Mashiach. Pocos son los que la encuentran. Esa puerta angosta, ese camino estrecho, dijo Yeshua anticipando a la humanidad, son muy pocos los que logran encontrar ese canal, esa conexión. Pocos son los que encuentran el camino porque pasan por alto ese mapa divino que nos ha dado el Creador. Y un error aún más serio es el no hacerle caso a lo que el Eterno dice en su mapa. El Eterno declaró en el primero de los 10 mandamientos, primero y segundo, yo soy Yahweh tu Elohim, Asher hotzeti me'eretz Mitzrayim mibeit abadim, que te saqué de Egipto, de la casa de los esclavos. Número 1, reconocer al Creador por encima de todo. Y le dijo al pueblo, Lo yeyeh leja Elohim ajerin al panay, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro,
el hombre carnal se inclina a dejar que su lealtad se vuelva hacia los ídolos, ¿sí? Por ejemplo, nos parece increíble que así como la tecnología, la internet, transmitan datos con una rapidez sorprendente. De verdad estamos agradecidos por estas ayudas electrónicas, ¿no? Por muchas cosas que avances y demás. Pero si permitimos que se adueñen de nuestro tiempo, de nuestra cabecita, de nuestra mente, que perviertan nuestro potencial, que envenenen nuestras mentes con basura, con todo tipo de basura que genera una dependencia, eso se convierten en dioses falsos. Y Yeshua nos advirtió que aquellos que no buscan al Creador para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya sustancia es la de un ídolo. Los dioses falsos únicamente llevan a caminos sin salida. Entonces, en nuestro caminar, en nuestro andar, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, en otros estudios, que debemos seguir la dirección divina. ¿Qué dijo el Altísimo? Eleven hacia mí todo pensamiento, no duden, no teman. El salmista escribió, lámpara es a mis pies tu palabra, y es una lumbrera a mi caminar, o lumbrera en mi camino. Mire qué interesante. La guía me alumbra, me ayuda a dirigirme. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero alcanzar es el don supremo de la vida eterna y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Entonces, seguir ese consejo divino requiere no solamente convicción, sino conversión, ¿no? Conversión. Y ante todas las cosas, conversión quiere decir teshuvá, arrepentimiento. Eso agradaría al Creador, porque el Altísimo dijo a través de los sadiquim, conviértanse y vuélvanse de vuestros ídolos y apártense de todas vuestras abominaciones. Entonces, en este caminar decíamos que vamos a encontrar muchos obstáculos, muchas desviaciones, pero la guía de su palabra nos tiene que ayudar a reconocer el error y ¿saben qué? A efectuar la corrección necesaria a tiempo, lo cual de esta manera nos va a impedir que la dirección sea equivocada. Acuérdense que Yeshua dijo, estrecho y angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Las vidas ocupadas que llevamos nos obligan a concentrarnos en las cosas que hacemos día a día, pero el desarrollo del carácter se logra únicamente cuando nos concentramos en quiénes somos en realidad, porque podemos hacer muchas cosas, en la casa, en la calle, hacer arreglos, cumplir con nuestras responsabilidades diarias y estar sumamente ocupados. Pero repito, el desarrollo del carácter lo vamos a lograr únicamente cuando nos detengamos y nos concentremos en quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos? Y para entender eso, quiénes somos, tenemos que vernos al espejo de nuestra vida, que es la palabra. La ayuda divina fue dada, solo que necesitamos aplicarlo. Una vez que entendamos por qué necesitamos la guía, dónde la podemos obtener, cómo podemos lograr esto, o sea, cómo podemos en verdad vivir, como dice la Escritura, no solamente del pan, o sea, no solamente de que estamos alimentándonos, trabajando por el sustento y pagando deudas y esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, que esa es la verdadera vida, que esa es la que nos lleva a que nuestras obras y nuestra vida en sí, única e irrepetible, sea inscrita en el libro de la vida. Entonces empezamos con la determinación de aplicar la Escritura a nosotros mismos, para nuestro provecho, para nuestra instrucción, ¿sí? Y Yeshua habló mucho de perseverar. Perseveren hasta el fin, decía.
Lo dijo muchas veces, perseveren para encontrar la vida eterna. Y claro, usted dirá, pero bueno, para poder trabajar o lograr todo eso, esas normas que no se tienen que hacer mecánicamente, no son requisitos que ya hice esto, ya tengo esto, listo, ahora por consiguiente ya lo obtengo. No, no es así. No es un trueque. Eso es algo espiritual. Y cuando tiene el nombre, el título espiritual, anótelo. Significa que es algo súper delicado. Lo que es delicado se tiene que trabajar delicadamente. Debido a que la verdad que se da por revelación solo se puede entender mediante la revelación. ¿Y cómo es esto de la revelación? Claro, tiene que haber oración, tiene que haber conexión con el Creador. Las Escrituras, por ejemplo, testifican que en cuanto a la eficacia de la oración en el diario vivir, es que el Eterno te dirige. Proverbios dice, reconoce al Creador en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Reconoce al Creador en todos tus caminos, no en algunos, en todos tus caminos. Y Él enderezará lo que está torcido. Pero para que se enderece lo que está torcido, tiene que haber reconocimiento del Creador en todos los caminos de la persona, no en algunos. Delante de Él estamos desnudos. Delante de Él no necesitamos otra cosa más que la guía y la dirección del Altísimo. Si usted es una persona que no le gusta estudiar, usted dice, no, lo mío no es el estudio, yo no estudio, no tengo ese hábito, no tengo esa disciplina. Bueno, en primer lugar usted está reconociendo que usted no estudia. Entonces, otro podría decir, a mí me gusta estudiar, pero a mí no me gusta orar. Yo no tengo el hábito de orar, no oro. Entonces, este es el primer paso, que la persona está reconociendo, yo reconozco que esto me cuesta, que esto no lo hago. Entonces el primer paso es reconocer, pero ese reconocer tiene que venir con lo que tengo que solucionar, que es hacer lo contrario. No me gusta estudiar. Bueno, voy a empezar a buscar herramientas para que estimulen mi forma de ver las cosas y yo empiece a estudiar de a poco y empiece a ponerlo en mi vida como un hábito. 1, 2, no me gusta orar. Me gusta escuchar estudios, me gusta investigar, leer, pero no tengo la disciplina de orar. Bueno, entonces empiece a trabajar ese campo para que usted pueda alcanzar la oración. Es decir, el reconocimiento de parte del ser humano, número 1, es importante, pero ese reconocimiento, si no se hace nada al respecto, no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces acá lo que tenemos que hacer, usted y yo, es analizarnos en qué áreas estamos nosotros necesitando reforzar, necesitando trabajar. Algunos pueden tener más trabajo que otros, cada persona es diferente. Pero acá lo importante es que todos busquemos la guía, la dirección. ¿Para qué? Para poder alcanzar el propósito por el cual el Eterno nos trajo a esta vida. Esto es muy importante. Se puede recibir guía al lidiar con serios desafíos en la vida. Todos necesitamos guía y dirección en nuestras vidas. Todos necesitamos esa guía. Todos necesitamos esforzarnos diligentemente para poder alcanzar esa guía y esa dirección. Estamos en tiempos difíciles y lo que queremos alcanzar es la vida eterna. ¿Sí? Esa vida eterna tan deseada por muchos creyentes. La Escritura dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahweh permanece sobre él. Entonces aquí nos está llamando al arrepentimiento
a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas y sobre todo empezar a llevar fruto, dar fruto. El creyente empieza a experimentar cierta seguridad cuando empieza a hacer las cosas bien, pero desde luego que no lo es todo. Yeshua vino encarnado a nosotros, ¿sí?, a la humanidad, y nos trajo un mensaje de Malhut HaShamayim, del reino de los cielos, diciendo, Mateo 4:17, Mateo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, de la palabra del Eterno sabemos claramente que lo que Él trajo al hombre, al ser humano, por el camino de la confesión y del arrepentimiento, es su enseñanza. Además de estas enseñanzas, Él también dio toda su misericordia, su amor a sus seguidores, hasta que finalmente, cumpliendo el propósito en este mundo para salvar a la humanidad, completó así el trabajo encargado de la Geulá, de la redención. Sin embargo, a pesar de haber recibido el perdón de los pecados de parte de Yahweh, el creyente aún vive en el círculo vicioso de cometer faltas y confesar faltas. Esta vida, este mundo, este sistema que se opone a los principios del Creador. Entonces, si alguien dice, yo me voy a sentar a estudiar la Biblia, no lo digo de forma pesimista, pero tenga por seguro que va a tener muchísimas adversidades cuando usted decida hacer algo por el Creador. O sea consciente de eso, que va a tener un montón de trabas y pruebas. Y esas son las cosas que el creyente no tiene que ignorar. O sea, nosotros estamos en un sistema, en un mundo, donde todo es oposición a los planes del Creador. Entonces no es que uno dice, bueno, hoy pude tener el estudio bíblico, hoy pude hacer esto, hoy pude orar. No lo es todo. No lo es todo. Qué bueno que lo pudimos hacer, pero hay que seguir. Y hay que seguir buscando día tras día el favor del Creador. Perseverar. Muy importante, ¿sí? La Escritura testifica, la misma Escritura testifica que en el reino de Elohim, que es un reino santo, que es un reino puro, su reino, se abrirán los libros para que nuestros nombres sean inscritos en ese libro. El libro de la vida. ¿Cuál libro de la vida? El libro de la vida eterna. Yeshua nunca dijo que el hombre podía entrar al reino de los cielos con su naturaleza pecaminosa. Entonces, ser completamente limpiados, usted y yo, es la condición previa para ser aprobado por el Creador y ser llevado al reino de los cielos. Recuerde que Yeshua, el Mesías, dijo claramente, muy importante poner atención a las palabras de Él. Por algo lo dijo, porque nos dejó una ayuda para nuestras vidas. Juan 8, versos 34 y 35, Yeshua les respondió, en verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. En Mateo 18:3, Él también exigió, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como si fueran niños, ustedes de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. La inocencia, la pureza, dejar de lado la maldad, dejar de lado todo lo que corrompe al ser humano. Básicamente quiso decir eso. Si ustedes no se convierten y se comportan como si fueran niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Entonces, Yeshua nos dijo
claramente que si el hombre, el ser humano, no llega a ser tan simple, tan honesto, tan inocente como un niño, el comparativo simbólico, ¿no? Y no se separa del pecado para ser purificado, para ser limpiado por el Altísimo, no podrá entrar en la vida eterna. No será escrito en el libro de la vida. Pero yo creí en Él. Yo creí en su sacrificio. ¿Cómo que no voy a ser inscrito en el libro de la vida? Yo creí en Él. Yo lo confesé delante de los hombres. El problema no es nuestras confesiones y nuestras palabras dichas, sino nuestras acciones, nuestra vida. Podemos tener una vida muy torcida, con una decisión peor que la otra, ¿sí? Pero es importante detenerse y empezar a escribir otra historia de nuestras vidas. A través de nuestros actos, empezar a escribir otra historia. Aunque usted diga, pero ese libro de mi vida, que lo único que hay son desgracias, malas decisiones, una peor que la otra, lo cual me avergüenzo mucho de todas esas acciones. Bueno, es tiempo de empezar a escribir un nuevo libro de nuestras vidas, pero diferente, donde glorifiquemos al Creador, donde nuestra vida sea dirigida hacia buenas acciones, buenas acciones. La vez pasada preguntábamos con los varones, ¿por qué creemos? ¿Por qué buscamos la Biblia? En muchas de las respuestas que obtuvimos, llegábamos a la conclusión de que sí, el ser humano busca ser mejor persona. La Biblia nos da una ética, una moral. El mundo no. El mundo nos da valores torcidos. Pero la Biblia nos corrige, nos endereza, nos hace mejores personas. Y ese mejores personas tiene que ver con esto, tiene que ver con purificarte. Porque uno, hago un paréntesis, puede guardar las fiestas, puede guardar Shabbat, puede hacer que estudie Torah, pero comportarse deshonestamente. Y eso no cambia nada. ¿Qué no cambia nada? El hecho de que la persona estudie o guarde el Shabbat o guarde los preceptos. No cambia nada, porque lo que se toma en cuenta son los frutos y lo que realmente es la persona, si es íntegra o no. Entonces, cuando hablamos de estudiar la Biblia es cuidadosamente analizar para aplicarla a nuestra vida. Yahshua dijo en Juan, Yohanan, capítulo 12, versículo 47 y 48, si alguno oye mis palabras y no las guarda, o sea, no las pone en práctica en su vida, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que le he hablado, esa se encargará de juzgarlo en el día final. Yo di la palabra, dice el Creador. Yo no te juzgo. La palabra y la ley espiritual que ya fue dada es la que en el fin de los tiempos te va a juzgar. ¿Se da cuenta? Juan 16, versículos 12 y 13, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Esto se llama dirección divina. Ruach Elohim, el Espíritu de Elohim, que muchos lo conocen como el Espíritu Santo, que es el Eterno mismo, se encarga, imagínense, o sea, nos da la guía, nos da los consejos y hasta nos ayuda. Entonces, ¿cómo no reconocer que el Eterno está haciendo su parte en nosotros
cuando nosotros muchas veces le fallamos y le faltamos al Creador. Hebreos 9:28 dice: así también Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le aguardan y le esperan. Le leo una porción más, 1 de Pedro 1:5. Que son protegidos por el poder de Elohim mediante ¿qué? La fe, la emuná, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué es la fe? La fe es firmeza. La fe es algo muy fuerte. Usted puede analizar su fe o su creencia. El problema es que muchas veces, hago un paréntesis, el ser humano se confunde entre dos conceptos: fe versus credulidad. Versus credulidad. Creer no es fe. Confiar tampoco es fe. Obedecer tampoco es fe. Esos son falsos conceptos. ¿Sí? La fe va mucho más allá de eso. La fe no es aguarda, espera. No, eso se llama confianza, seguridad. Cada acción tiene su nombre. No, eso no es fe. La fe viene de la raíz amán, que es una estabilidad inmovible, o sea, no se puede mover. Que de hecho de ahí viene una palabra espiritual muy importante que decimos siempre, y muy espiritual, y es la palabra amén. Amén. La palabra amén es impresionante, el peso espiritual que tiene. Entonces, de estos versículos que le acabo de leer, sabemos que cuando Yahshua Yahweh se encarnó por primera vez para hacer su obra de Geulá, de redención, tomó todos los pecados, todas las cosas malas del ser humano como ofrendas por el pecado. Y así redimió al ser humano de esa ley que está establecida. Hay una ley espiritual. Una ley que decía, tiempo pasado, que todo lo que teníamos, nuestras acciones, tienen que ser pagadas. Nuestras deudas tienen que ser pagadas. ¿Sí? Hay muchas leyes civiles, vamos a decir, que se sigan rigiendo, desde luego. Si usted tiene una deuda, tiene que ser responsable y pagarla. ¿Correcto? Bueno, en este caso, en lo espiritual, nosotros tuvimos un favor enorme de parte de nuestro Creador, que dijo: todas estas deudas que ustedes tienen, no las tienen que pagar. Yo las voy a pagar. Solamente que es importante que ustedes, al no poseer ya ninguna deuda, no contraigan nuevas deudas. No se endeuden nuevamente. ¿Cómo es eso de endeudarse nuevamente? Claro, Yahshua te perdonó, murió, resucitó y te dio la oportunidad de estar a cuentas con el Creador. Si tenemos esa gran oportunidad, mantengámosla. No seamos necios y obtener más nuevas deudas, endeudarnos nuevamente cometiendo malos actos y de esta manera deshonrando al Creador. Es importante que nosotros, como ovejas del buen pastor, siempre lo reconozcamos. ¿Qué dice el Salmo 23:1? Yahweh roí lo exar. Yahweh es mi pastor, yo no le faltaré. Yo no le faltaré a él.
no es nada me faltará, yo no le faltaré. Juan 10, versos 27 y 28, dice Yohanan, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las podrá arrebatar de mi mano, dice Mashiach. Juan 3:36, el que cree en el Hijo obtiene Hayei Olam, la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no alcanza la vida, sino que la ira de Yahweh permanece sobre él. Entonces sabemos que el Eterno hizo un gran trabajo, un trabajo enorme, enorme. Que nuestras vidas estén de acuerdo al plan del Creador. Que podamos siempre seguir la guía, la dirección que el Eterno nos otorga en su palabra. Que podamos tener siempre la fuerza, el valor para perseverar y para crecer espiritualmente, no estancarnos. Usted y yo podemos tener muchísimos obstáculos, de hecho los tenemos. No ignoramos que eso está. Pero lo importante es que sigamos perseverando, sigamos luchando, sigamos encaminándonos hacia el reino de los cielos. La Biblia dice que el que cree en Yeshua tiene vida. Sí, pero esa vida hay que cuidarla. Y ese creer no es tan simple. El creer es constante, es perseverante, es a pesar de todo. Entonces hay que analizar muy bien las definiciones que utiliza la Biblia. Es nuestra responsabilidad comprender cada día mejor, ¿no?, cómo obtener la dirección, cómo aplicar los principios espirituales para obtener vida eterna. ¿Sí? Muy importante. Esto es súper importante porque, mire, el shofar ha sonado, muchos se nos eriza la piel porque nos conmovemos, nuestro espíritu se conmueve. Y hay una enseñanza de que el shofar, la torcedura del shofar, del cuerno del carnero, dice que la voluntad del ser humano tiene que ser torcida hacia el Creador. ¿Sí? Incluso cuando usted ve al ser humano postrado, está como torcido, ¿no?, postrado en el piso. Es uno de los mensajes que trae también el shofar, muy importante, un elemento ceremonial, espiritual, que tiene un gran valor y un peso importantísimo porque a través de la historia bíblica lo vemos en muchas oportunidades. Pero una de las cosas interesantísimas también es que ese shofar, ese cuerno que representa la voz del Todopoderoso, el Kol Shaddai, va a sonar fuertemente en los últimos tiempos para anunciar la llegada del Rey. Así que para nosotros es muy importante estar apercibidos, es muy importante tener nuestra mente, nuestro corazón fijos en el propósito y en la meta en la cual necesitamos alcanzar. Que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida y que tengamos una vida larga y llena de bendición de parte del Altísimo. Vamos a darle gracias al Altísimo en esta noche por reflexionar juntos en este tiempo de Yom Teruah. Padre Todopoderoso, gracias por el tiempo que nos otorgas de reflexionar acerca de nuestra vida, acerca de la guía espiritual que nos otorgas en tu palabra, en tu dirección, que podamos doblegar nuestra voluntad hacia tus caminos, que podamos corregir todas esas áreas de nuestra vida que necesitan estar acorde a tu palabra, a tu voluntad. Dirígenos en toda verdad, dirígenos por favor,
no solamente a través de la reflexión y el análisis de tu palabra, sino, por sobre todas las cosas, a través de la acción, a través de las oportunidades delante de nuestras vidas, de poder decidir siempre por la vida, por la bendición, por tus caminos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que tengas esa compasión por cada uno de nosotros, los que proclamamos tu palabra, los que creemos en tu regreso, que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, que podamos nosotros obtener Hayei Olam, vida eterna, en el nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Cuídense mucho. Les deseamos a todos en esta noche especial de Yom Teruah, Hag Teruah Sameach. Cuídense mucho. Mañana nos reencontramos con el favor del Altísimo en otro servicio especial para juntos seguir conmemorando y alabando al Creador en este tiempo festivo. Hag Sameach para todos.